Shabu todos, buena semana para cada uno de ustedes. La paz y la bendición sea sobre sus vidas. En esta semana que está iniciando, ya estamos cerca de Rojodes Kislev y nos estaremos uniendo a toda esa fuente espiritual de milagros que ocurre en este mes de Kislev con la festividad de Hanukkah. Así que cada uno de nosotros podamos conectarnos con esas bendiciones celestiales a través de esta fuente de provisión del cielo como lo es el mes de Kislev. Y esta semana nos toca hablar acerca de la Parashat Toldot, una porción de la Torá que se encuentra en Bereshit, Génesis, capítulo 25, verso 19 al 28:9. Génesis 25:19 al 28:9. Sin embargo, como ya ustedes saben en este audio, vamos a comentar la segunda lectura, la segunda aliyá. Esta se encuentra en Génesis capítulo 26, verso 6 al versículo 12. Génesis 26, 6 al versículo 12. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro maestro de Torah, guía espiritual, el doctor Rav Dan Ben Abraham, y con el permiso de cada uno de los líderes que forman parte de este proyecto de Kiruv, vamos a hablar entonces un poco acerca de esta porción importante de la Parashá Toldot, que seguramente tiene cosas maravillosas para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra bendición. La Parashat Toldot nos habla en primer lugar de la lucha entre Esaf y Jacob, ¿ok? Rectifico, entre Esaf y Jacob. Dos, dos personas que desde el vientre materno luchaban, ¿ok? Y hay muchas verdades importantes acerca de esa lucha entre estos dos hermanos que desde el vientre de su madre, como lo hemos mencionado, venían luchando. No vamos en este audio a tocar mucho sobre ese tema, ya que vamos a hablar sobre la segunda lectura, ¿ok? Y hay cosas importantes que vamos a destacar sobre esa lucha, pero vamos a enfatizarnos más en el tema de esta segunda lectura. ¿Por qué? Porque esta segunda lectura inicia cuando Jigsaw se establece en Gerar, en la tierra de los filisteos. Eh, Jigsaw ya había dicho a Abimelech, rey de los filisteos, que Rivka era su hermana, tal como había hecho su padre Abraham. Y la lectura inicia cuando Jigsaw se establece en Gerar y le preguntan precisamente sobre su mujer y él dijo, es mi hermana. Sin embargo, los habitantes de Gerar como que estaban más precavidos ahora. En una generación anterior, Abraham hizo lo mismo con estos habitantes de Gerar y Abimelech, el rey, tomó a Sara, ¿ok? Con el propósito de llegarse a ella. Hashem no lo permitió, lo castigó con enfermedad, no solamente a él, sino a todo el pueblo. Y tuvieron que devolverle a Sara a Abraham y pedirle a Abraham que orara por ellos. Ahora, en esta situación, ellos estaban como más recelosos. Ya habían tenido una experiencia de la cual habían aprendido. Cuando escuchan que Yitzhak dijo que era su hermana, le dieron un tiempo prudencial. Y en ese tiempo prudencial lo estaban observando. Y fue allí como Abimelech, el rey de los filisteos, vio por la ventana a Yitzhak que estaba jugando de manera sexual con Rica, su mujer. Y entonces ahí le llamó y le dijo, mira, ella es tu mujer, no es tu hermana como nos dijiste, cualquiera pudo haberla tomado y hubieses traído un mal sobre nosotros, ¿por qué nos haces esto? Etcétera, etcétera. Entonces Abimelech le hizo una advertencia al pueblo entero, ¿verdad? Y le dijo que nadie tocara a esta mujer porque era esposa de Yitzhak, ¿ok? Entonces
les colocó una advertencia al pueblo de que cualquiera que se atreviera a tocar a Rivka sería condenado a muerte por una orden monárquica, pues por el rey de ese lugar. Sin embargo, lo que quiero comentarles en esta oportunidad es el último versículo de esta aliyá, que dice así: sembró Yitzhak en esa tierra y cosechó en ese año 100 veces más. Así lo había bendecido Hashem. Ok, esto es el verso que quiero resaltarles a ustedes en esta oportunidad. Ok, obviamente aquí hay una provisión importante de bendición económica que se encuentra en esta parashá. Y vamos a entender un poquito acerca de la raíz, ¿ok? De la raíz de la bendición económica. Dios quiere que seamos todos bendecidos, ¿ok? Dice Rabino Shaul de Tarso en una de sus cartas: yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Es decir, si estás prosperando espiritualmente, también debes hacerlo materialmente. ¿Ok? Y el deseo de Dios es bendecirnos a todos. Dice la Escritura: la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza en ella. El deseo de Hashem es que seamos bendecidos. De hecho, en la Torah, cada vez que vemos las promesas de bendición, no son promesas espirituales, son promesas materiales que pueden tener su impacto en el mundo espiritual, pero que básicamente el Eterno a través de la Torá promete constantemente a su pueblo bendiciones materiales que deben alcanzarnos, dice hasta Moshe en el libro de Devarim, dice: las bendiciones te alcanzarán. Entonces, el deseo del Eterno es que todos seamos bendecidos. Sin embargo, muchas veces no vemos que esto ocurra así. Entonces, tenemos que entender el propósito de las bendiciones. Y vamos a hablar de este tema tanto en esta aliyá, ¿ok? En esta aliyá, como en la siguiente aliyá, ¿ok? Recuérdense que estamos haciendo análisis de la segunda aliyá, de la segunda lectura de la parashá, y luego en otro audio el análisis de la tercera lectura de la aliyá. Entonces, en ambos comentarios vamos a hablar de este tema porque abarca las dos aliyot. De hecho, como ustedes pueden ver, en el último versículo de esta segunda lectura tenemos esta expresión, ¿okay? Que nos va a dar pie para comenzar a desarrollar este tema y que finalmente en el siguiente audio vamos a lograr establecer mejor este tema, ¿ok? Entonces, dice aquí el texto: sembró Yitzhak esta tierra y cosechó ese año 100 veces más. Así lo había bendecido Hashem. Sobre esto comentan nuestros sabios: su cosecha fue 100 veces mayor a la cantidad esperada. ¿Ok? Porque dice el texto que fue 100 veces más, porque cosechó 100 veces más de lo que se esperaba. Según nuestros sabios, y aquí es donde está un punto importante, y quiero que prestes mucha atención a este comentario que voy a hacer, porque es la clave de la bendición. ¿Ok? Es la clave de la bendición y es lo que quiero dejarte. Dice este comentario: según nuestros sabios, Yitzhak era muy puntilloso al calcular la cantidad de cosecha a fin de determinar cuánto necesitaba separar como diezmo. Voy a leer otra vez el comentario. Según nuestros sabios, Yitzhak era muy puntilloso en calcular la cantidad de su cosecha a fin de determinar cuánto necesitaba separar como diezmo. Aquí tenemos un comentario muy importante porque vemos a un Yitzhak, ¿ok? Vemos a un Yitzhak siendo meticuloso en el tema del diezmo, ¿ok?
siendo cuidadoso en el tema del diezmo. Y ese cuidado de dar exactamente lo que tenía que dar, es decir, no disminuir su diezmo, sino dar lo que debía dar. Por eso es que él contaba bien las cosechas para ser cuidadoso en el diezmo y no dar menos de lo que tenía que dar. Entonces es lo que trajo a Yitzhak la bendición sobre su vida. Y esto es importantísimo que podamos tener en cuenta. Otro comentario nos dice así: la rectitud de Yitzhak fue evidente para todos cuando vieron que el producto de su cosecha resultaba milagrosamente fuera de proporción con la cantidad planteada. ¿Ok? Es decir, si él sembraba algo, oye, se supone que debe cosechar tanto, ¿ok? Pero cuando resultaba mayor, eso era una evidencia milagrosa, ¿ok? Era una evidencia milagrosa. Y sigue diciendo este comentario: de la lectura de esta narrativa de la Torá resulta evidente el hecho de que los patriarcas eran astutos empresarios. Sin embargo, también es evidente que se ocupaban de los asuntos materiales con el único propósito de cumplir la voluntad de Dios. Y aquí está la clave, fíjate. Ellos eran emprendedores, era gente empresaria, era gente que se arriesgaba a sembrar, a invertir, a trabajar, ¿ok? Era gente que era emprendedora, ¿ok? Los patriarcas fueron emprendedores, pero, sin embargo, dice el comentario, también es evidente que se ocupaban de los asuntos materiales con el objetivo de cumplir con la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué ellos buscaban ser emprendedores? La razón era para hacer la voluntad de Dios. Es el propósito. Ellos se esforzaban en lo material con el propósito de tener recursos para hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo el comentario: en este caso, el verdadero objetivo de Yitzhak al sembrar grano era estar en las condiciones para darse de acá a los pobres, que la Torá estipula que solo se puede dar con la producción propia, para entregar su maaser, su diezmo, tal como sucede con nuestros patriarcas, cuando nuestra ocupación en la búsqueda del sustento tiene idénticos motivos, nos bendice el más abrumador de los éxitos. Entonces, aquí estamos comenzando a comprender cuál es realmente el secreto de la bendición de Dios. El secreto de la bendición de Dios está presente cuando nuestro emprendimiento, en primer lugar, tenemos que ser emprendedores, tenemos que invertir, tenemos que sembrar, tenemos que buscar abrir puertas de bendición sobre nuestras vidas, es decir, invirtiendo en cosas. Dios no va a enviar la bendición mientras tú estás sentado en tu casa. Tienes que salir y tienes que emprender. Eso es en primer lugar. Dios te bendecirá cuando emprendes. Pero que ese emprendimiento, ese deseo de emprender, tiene que tener un fin espiritual. Tiene que tener un propósito espiritual. Y por lo tanto, ese propósito espiritual debe transformarse en la bendición en nuestras vidas. Es decir, cuando emprendemos, ¿ok? Hacemos que las bendiciones de Dios vengan cuando hay una kavaná, una motivación correcta. Emprendemos con un
propósito espiritual. Y eso es lo que tenemos que destacar. De hecho, voy a leer otros comentarios importantes que nos van a ayudar a entender todo esto, ¿ok? Y abrirnos nuestro entendimiento para que podamos de esa manera echar mano a los recursos que nos tiene esta Torá para que seamos bendecidos. Porque como te dije anteriormente, el Eterno desea que todos seamos bendecidos grandemente, que todos podamos ser prósperos, que así como tu alma prospera, puedas prosperar tú también. Y por lo tanto, la bendición de Dios tiene que estar sobre tu vida, porque ella es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y por lo tanto, teniendo estas cosas en mente, vamos a seguir comprendiendo algunos aspectos importantes de esta parashá para que podamos comprender entonces esta situación. Dice así, fíjate lo que dice este comentario importante. Para darte un contexto sobre el comentario que te voy a leer a continuación, este comentario se remonta a la lucha de Jacob y Esaú, y especialmente al término de la primogenitura, ¿ok? Jacob le dice a Esaú, te voy a dar de comer si tú me vendes la primogenitura. Esaú le dice, sí, te doy mi primogenitura, ¿para qué la quiero? Si igual voy a morir. Y entonces hacen un trato. Jacob le da un plato de comida a Esaf y Esaf le vende la primogenitura, ¿ok? Entonces dice este comentario, teniendo esto en mente. La primogenitura es algo espiritual, un privilegio y una responsabilidad. Por eso Jacob la deseaba. Él hizo todo lo posible para obtenerla. Esta es también la razón por la cual Esaf no la deseaba, porque representaba una responsabilidad. Entonces, la lucha comenzó desde el nacimiento, cuando Jacob sujetó el talón de Esaf para prevenir que naciera primero. Él sabía, y aquí es donde está el punto que quiero que comiences a entender. Jacob sabía que la esencia de Esaf era el materialismo. Por lo que no tenía conexión alguna con el servicio espiritual. Sobre esto se quejó Esaf. Por eso su nombre fue llamado Jacob, pues me engañó y me privó 2 veces. Tomó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Tal como veremos, estos 2 bienes, la primogenitura y la bendición, son interdependientes. La bendición de Yitzhak para adquirir éxito material, estrictamente para apoyar el estudio de la Torá, la cual es la función de Zebulún, estaba relacionada con la primogenitura espiritual, la cual ya había sido adquirida por Jacob. La tribu de Zebulún se dedicaba al comercio para apoyar el estudio de la Torá de la tribu de Isahar. Por eso Yitzhak dijo a Esaf, él será bendecido, aprobando así la adquisición de las bendiciones por parte de Jacob. Esaf ya había dejado claro que no deseaba la carga espiritual de la primogenitura, la menospreció. El versículo dice que él llegó del campo y estaba exhausto y hambriento, indicando así su dependencia de las necesidades físicas. Para él, que le servirían un buen plato de sopa caliente, era preferible al derecho espiritual e intangible de la primogenitura. Esaf se sintió atraído hacia su esencia personal, el materialismo del mundo físico. Dame de comer. La Torá nos dice, él primero salió rojizo como un manto cubierto de vellos. En otras palabras, era totalmente físico. El mundo material estaba definido por los poderes del Din, del juicio estricto, y de Sinsun,
límites y fronteras. De esto vamos a hablar este Shabbat. Les invito a que estén pendientes por Instagram y por YouTube en los canales de este servidor, porque voy a hablar de estos temas a mayor profundidad, ¿ok? Que en estos audios no nos los permite por causa del tiempo, ¿ok? Pero dice que el mundo material está definido por dos poderes. Uno es Din, que es el juicio estricto, y el otro es Sinsun, que son los límites, las fronteras, ¿ok? De eso vamos a hablar este Shabbat con la ayuda del Eterno. Esto dice, sigo diciendo el comentario, posee una innumerable cantidad de seres, cada uno diferente del otro y claramente definido por su forma, tamaño, color y otros criterios. Las cosas materiales están limitadas a esas características y limitadas a la definición que posean. Esta gran variedad de posibilidades en el mundo físico es muy atractiva para el ser humano y lo incita a buscar cualquier posibilidad de placer. Así era el mundo de Saf. Ansiaba todo lo que podía ofrecerle el mundo. Él expresó su deseo por la variedad de placeres físicos en las palabras que pronunció: viérteme algo rojo en mi boca. Por otro lado, la espiritualidad es la expansión ilimitada. O sea, el mundo físico es limitado. Es un juicio estricto el cual contiene limitaciones. Pero la espiritualidad es de expansión ilimitada y por lo tanto opuesta al mundo físico y material. No permite el deseo de lo material, pues allí no existe la variedad de materialismo, pues todo es parte de un solo ser, el Creador. Para decirlo en las palabras de los sabios, Él, el santo bendito sea, es el lugar que abarca todo el universo. Todo el mundo está conectado con el Todopoderoso y todo es uno. Por ello hay ansias de sensaciones nuevas y mayores. Alguien que está conectado con el mundo espiritual está separado del ansia de incontables novedades de placer físico. Así es el mundo de Jacob. ¿Ok? Entonces aquí vemos dos características: Esaf materialista por completo, Jacob espiritual. ¿Ok? Pero vamos a ir entendiendo que el materialismo es necesario con el propósito de usarse como bienestar de lo espiritual. Cuando no hacemos esto, ¿ok? Cuando no hacemos esto que acabo de decir, nos convertimos en un Esaf, en alguien que está simplemente en un mundo materialista y por lo tanto vacío, en un mundo que no tiene bendición. Acuérdense que estamos hablando cuál es la fuente de la bendición. Entonces, cuando nosotros buscamos solamente lo material, nos encontramos bajo el dominio de Saúl. Y ese dominio de Saúl corta la bendición en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente estamos buscando lo material. Estamos buscando solamente lo material. Pero para que la bendición venga sobre nosotros, debemos entrar al mundo de Jacob, que es el mundo espiritual, y debemos echar mano de lo material, pero con fines espirituales. Y cuando hacemos eso, la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. Voy a dejar este audio hasta aquí, porque te dije que en el segundo audio vamos a seguir profundizando sobre esto. Pero el punto que quiero que tengas en mente es, para que podamos tener bendición, tenemos que echar mano de lo material, pero con propósitos espirituales. Que hacía Yitzhak, por ejemplo, emprendía, pero era con el propósito de darse de acá a los pobres y con el propósito de separar el maaser, separar el diezmo, para entregarlo a sus maestros de Torah, que en aquella época eran Shem y Eber, ¿ok? Shem y Eber, sus maestros de Torah, y Yitzhak era muy cuidadoso en eso, en el tema del diezmo.
y por eso es que contaba bien la cosecha para poder diezmar. ¿Por qué? Porque él entendía que había que echar mano del mundo material, pero con fines espirituales. Y de esto estaremos profundizando en el otro audio. Muchas bendiciones.